Hoy vamos a ver de la aplicación de las leyes de Newton el ejercicio resuelto número 9. Plano inclinado con fricción. El sistema que se muestra en la figura está formado por dos cajas unidas entre sí por una cuerda de masa despreciable. Los coeficientes de fricción cinética entre las cajas y la superficie de la rampa son mu sub A 0,30 y mu sub B 0,40. Determinar la aceleración de cada caja y la tensión en la cuerda. Bien, tenemos este sistema formado por dos cajas de distinta masa unidas entre sí por un cable. Las dos cajas van hacia abajo y hay que calcular cuál es la aceleración y cuál es la tensión en la cuerda. Entonces lo que vamos a hacer es anotar los datos que tenemos. Tenemos que la masa de la caja A es 5 kilogramos, la masa de la caja B es 10 kilogramos, el coeficiente de fricción cinética de la caja A es 0,30, el coeficiente de fricción cinética de la caja B es 0,40. Estos son los datos. Y la incógnita es cuál es la aceleración de la caja A y cuál es la aceleración de la caja B. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para cada caja. Vamos a empezar por la caja A. Tenemos la caja A, sobre la caja A actúa su peso. Tenemos que además del peso actúa la fuerza de fricción entre la caja y la rampa. Además, como reacciona al peso, la superficie de la rampa le hace una fuerza igual pero perpendicular a ella, que la fuerza normal. Además, tenemos que actuar la tensión de la cuerda. Vamos a suponer que esta caja va más rápido que esta, porque el coeficiente de fricción cinética es más chico acá que acá. Entonces esta caja se va a acelerar más y va a tirar de la caja B. Tenemos la tensión. Vamos a poner al eje XY como se indica en la figura. Fíjense que al eje X lo ponemos con la misma inclinación que el plano inclinado y además en el sentido en que se mueven las cajas. Vamos a componer al peso en su componente en el eje X y en su componente en el eje Y para facilitar los cálculos. Ahora lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre de la caja B. Tenemos la caja B, sobre ella actúa su peso. Como reacciona a su peso, la superficie le hace una fuerza igual pero perpendicular a ella, que es la fuerza normal. Además actúa la fuerza de fricción entre la caja y la rampa. Y tenemos también que actúa la tensión del cable tirando a la caja B, en este sentido. Ahora vamos a poner al eje XY como se indica en la figura. Vamos a poner el eje X también en el mismo sentido bajando. Y vamos a componer al peso en su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Bueno, una vez que hicimos este planteo que es clave para poder resolver el problema, vamos a proceder a hacer sumatoria de fuerza en el eje X para la caja A y vamos a aplicar la segunda ley de Newton porque el sistema está acelerado. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerza en X es igual a la masa 1 por la aceleración en el eje X. Vamos al diagrama de cuerpo libre para la caja 1 y tenemos como fuerza positiva en el eje X, tenemos la componente X del peso, que fíjense que en este triángulo rectángulo la componente X del peso es el cateto opuesto, o sea que nos queda el peso por el seno del ángulo de 30 grados menos la tensión menos la fuerza de fricción 1 igual a la masa por la aceleración. Ahora lo que vamos a hacer de esta ecuación es despejar a la tensión. Vamos a pasarla a este lado de la igualdad sumando y a este término de acá vamos a pasar a este lado de la igualdad restando y nos queda que la tensión es igual al peso 1 por el seno de 30 grados menos la masa 1 por la aceleración menos la fuerza de fricción 1. Fíjense que por fuerza de fricción 1 vamos a nombrar a la caja A y por peso 1 es el peso de la caja A. Además, como la aceleración es la misma para las dos cajas que se mueven en el eje X, le vamos a ir directamente a aceleración. Y ahora lo que vamos a hacer, fíjense que la fuerza de fricción 1 es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Eso lo vimos en el video de teoría de fuerza de fricción. Entonces, para calcular la fuerza normal, vamos a hacer sumatoria de fuerza en el eje Y y la vamos a igualar a 0 porque el sistema está en reposo en el eje Y. No se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo.
y tenemos a la fuerza normal positiva menos la componente y del peso, que en este triángulo rectángulo el cateto adyacente, entonces nos queda W1 por el coseno del 30 grados igual a 0. De acá lo que hacemos es despejar a la fuerza normal 1 y vamos a pasar a todo esto al otro lado de la igualdad sumando, y nos queda que la fuerza normal 1 es igual al peso 1 por el coseno de 30 grados. Bien, lo que vamos a hacer ahora, tenemos la ecuación de la tensión y la ecuación de la fuerza normal que nos va a servir para calcular la fuerza de fricción 1. Lo que vamos a hacer entonces es calcular a la fuerza normal 1. En el peso 1 vamos a poner a la masa A, que son 5 kilogramos, por 9,80 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 30 grados. La fuerza normal 1 es 42,4 newtons. Bien, esto nos va a servir para cuando reemplacemos acá no poner todo esto, porque ya va a ver que al final se hace una ecuación muy larga y nos vamos a marear. Bueno, fíjense que tenemos de incógnita la tensión y a la aceleración. Como tenemos dos incógnitas en una ecuación, vamos a tener que armar otro sistema de ecuaciones. Entonces vamos a armar la sumatoria de fuerza en el eje X para el cuerpo B. Vamos a usar la segunda ley de Newton porque el sistema está acelerado. Entonces nos queda que la sumatoria de fuerza en X es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración en el eje X. Fíjense que en el eje X, para hacer la sumatoria de fuerza, tenemos a la tensión menos la componente X del peso 2, que es el peso 2 por el seno de 30 grados, menos la fuerza de fricción 2 igual a la masa 2 por la aceleración. Bien, lo que vamos a hacer acá es despejar a la tensión, entonces vamos a pasar a la fuerza de fricción 2 a este lado de la igualdad sumando, y al peso 2 por el seno de 30 grados que está sumando, lo vamos a pasar a este lado de la igualdad restando. Y nos queda que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración más la fuerza de fricción 2 menos el peso 2 por el seno de 30 grados. Para calcular la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, vamos a necesitar saber cuánto es la fuerza normal. Entonces, vamos a plantear sumatoria de fuerza en el eje Y aplicando la primera ley de Newton, porque el sistema está en equilibrio, y lo vamos a igualar a 0. Para hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y, venimos al eje Y y tenemos a la fuerza normal 2 sumando menos la componente Y del peso 2, que es el peso 2 por el coseno de 30 grados, igual a 0. De acá despejamos y pasamos al peso 2 por coseno de 30 grados a este lado de igualdad sumando, y nos queda que la normal 2 es igual al peso 2 por el coseno de 30 grados. Vamos a hacer esta cuenta para simplificar después cuando armemos la ecuación, y tenemos que el peso 2 es la masa 2, que son 10 kilogramos, por 9,80 metros por segundo al cuadrado, por el coseno de 30 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que la normal 2 es 84,9 newtons. Bien, ahora lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación a esta ecuación de acá. Vamos a igualar las tensiones y donde está la T vamos a poner todo esto. Entonces nos queda, guarda. Acá lo que vamos a hacer ahora es a este término que tiene la aceleración lo vamos a pasar a este lado de la igualdad, y a todos estos dos términos lo vamos a pasar a este otro lado de la igualdad. Entonces nos queda la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración igual al peso 1 por el seno de 30 grados más el peso 2 por el seno de 30 grados menos la fuerza de fricción 1 menos la fuerza de fricción 2, que estaba a este lado de la igualdad sumando y pasó al otro lado de la igualdad restando. Ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común la aceleración y nos va a quedar m2 más m1 multiplicando, y nos vamos a pasar a este lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos queda que la aceleración es igual al peso 1 por el seno de 30 grados más el peso 2 por el seno de 30 grados menos la fuerza de fricción 1 menos la fuerza de fricción 2 dividido la masa 2 más la masa 1. Fíjense que si acá reemplazamos la fuerza de fricción con todo lo que era cada normal, la ecuación queda gigante.
Se puede hacer y es más prolijo matemáticamente, pero ocupa mucho espacio. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar acá. Donde tenemos el peso 1, vamos a poner a 5 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30 grados, más el peso 2, que es 10 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30 grados, menos la fuerza de fricción 1, que es 0,30 por 42,4 newton, menos la fuerza de fricción 2, que es 0,40 por 84,9 newton, más la masa 2, que son 10 kilogramos, más la masa 1, que son 5 kilogramos. Y esto queda toda esta ecuación gigante, que son 5 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30 grados, más 10 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30 grados, menos 42,4 newton por 0,30, menos 84,9 newton por 0,40, dividido 10 kilogramos más 5 kilogramos. Hacemos esta cuenta y nos da que la aceleración es igual a 1,79 metros por segundo al cuadrado. Ahora ya calculamos la aceleración que tienen los cuerpos y nos queda calcular cuál es la tensión en la cuerda. Entonces, podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones de tensiones que habíamos armado. Vamos a usar la que armamos para el cuerpo A y simplemente ahora vamos a reemplazar en el peso 1. Vamos a poner 5 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30 grados, menos la masa 1, que son 5 kilogramos, por la aceleración en el eje X, que es 1,79 metros por segundo al cuadrado, menos la fuerza de fricción 1, que son 0,30 por 42,4 newton. Nos queda todo esto, que lo resolvemos y nos da que la tensión es 2,83 newton. Bien, ya resolvimos la tensión en la cuerda, fíjense que es bastante chica, a lo que el coeficiente de fricción cinética es más chico en la caja A que en la caja B. La caja A baja más rápido y tira con una tensión de 2,83 newton a la caja B para que baje más rápido. Bueno, aquí este es el primer video que ven. Les cuento que este es el ejercicio más difícil que hemos resuelto. No es tanto lo difícil sino lo largo. Fíjense en la lista de reproducción, tienen 40 ejercicios resueltos y están ordenados en forma de dificultad creciente. Así que les recomiendo que le echen un vistazo y si están medio perdidos, arranquen por los primeros, que los va a ir guiando para ir cada vez resolviendo problemas más difíciles. Bueno, y eso fue todo. Si te gustó el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.